Bienvenidos a otra magnífica presentación, charla organizada por el IEcubo Sección España y por el IEEE Blockchain, por la sección de Blockchain, capítulo, en colaboración con Startup Olé. Muchas de estas cosas, de estas actividades, pensábamos que iban a ser presenciales, pero gracias a la tecnología, pues estamos aportando certeza en este mar de incertidumbres, ¿no? Un tema hoy en día más relevante que nunca, blockchain, temas de trazabilidad, descentralización y, bueno, toda la trazabilidad, etcétera, importantísimo, más que nunca. Todos queremos saber de dónde viene todo, origen, fin, etcétera, y más en estos momentos. Así que yo creo que la temática seleccionada es más acertada ahora que nunca. Y de nuevo, daros las gracias y sabéis que independientemente del formato de Startup Olé, Startup Olé es un aliado, si me lo permitís, de la sección española del IEcubo desde hace mucho tiempo. Recordamos casi las primeras ediciones del IEcubo, incluso teníamos premios a la mejor startup del IEcubo, si recuerdas JJ, allí en aquellas primeras ediciones donde venía también, y otras veces hemos tenido incluso a la presidenta de la región Regionate, ¿no? JJ, Regionate del IEEE, a la cual yo tuve el gusto y el honor de servir, igual que cuando fui el chair de la sección española hace ya unos años, y también el chair del capítulo de Soft Computing. Así que muchas gracias, muchos éxitos, y Startupole es una plataforma de conexión, de networking, a la que tanto ahora como en el pasado y como en el futuro estáis invitados, y que sirva también para que el IEcubo sea más conocido entre los emprendedores y al revés, ¿no? Que Startup sea más conocido en la comunidad, digamos, científica, universitaria. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, encantados de colaborar con nosotros, y también enhorabuena por lanzar este capítulo IEEE Blockchain, y mucha suerte, muchos éxitos. Gracias a todos. Muchas Y gracias, Emilio. gracias, Emilio. Muchas gracias. Bueno, desde la sección española del IEcubo yo os doy la bienvenida también a este webinar. Mi nombre es Juan Jesús Lluvero, soy el coordinador de relaciones con la industria y, bueno, realmente voy a dar paso a Óscar Laje, que es el que va a dar el webinar de blockchain. Y Óscar Laje es responsable de ciberseguridad y de blockchain de Tignalia. Es también miembro del consejo asesor de varias compañías y autor de varios libros, entre ellos Blockchain, la revolución industrial de Internet. También es miembro de las principales alianzas internacionales de blockchain, es coordinador regional de Alastria y vicepresidente de la comisión de blockchain de Ametic. Y miembro también de los principales foros internacionales de ciberseguridad, como la European Cybersecurity Organization. Así que, bueno, en resumen, sabe de lo que nos va a hablar. Y sin más, Óscar, cuando quieras. Muchas gracias, JJ. Vale, pues nada, bienvenidos a todos y vamos a dedicar este ratillo a hablar de cómo blockchain impacta en los modelos de negocio, ¿no? Y en esa economía de plataformas a la que estamos tan acostumbrados a día de hoy, ¿no? Además, bueno, el día a día, pues, en las escuelas de negocio, universidades, a los emprendedores les llevamos por la economía de plataformas, por los modelos de negocio de plataforma. Y bueno, vamos a ver cómo impacta todo esto, ¿no? Blockchain, tanto en las startups, en los modelos de negocio, en las inversiones que están haciendo las empresas y en esa economía de plataformas bueno, que tanto hablamos últimamente, ¿no? Desde hace unos años. Bueno, JJ ya me ha presentado, con lo cual
Vale. Seguimos adelante. Entonces, lo que sí me gustaría comentaros es que en los foros que participo, etcétera, bueno, pues poco a poco vas viendo un montón de proyectos, empresas, iniciativas diferentes, tanto a nivel internacional como local, y precisamente tanto tecnológicas como de emprendimiento. Mi perfil sí es verdad que es un perfil mixto, siempre he estado en el mundo académico, pero ya llevo más de media docena de startups también, con lo cual, digamos que me gusta jugar en ambos mundos. Y desde hace tiempo intentamos perseguir cualquier tecnología que cumpla con con las características de las tecnologías disruptivas, ¿vale? Y que, por tanto, como blockchain, pues puedan cambiar no solamente los procedimientos, las formas que hacemos las cosas, en hacer las cosas, etcétera, sino también los negocios y sus modelos de negocios. Seguramente por una inquietud personal me llegue a analizar este tipo de tecnologías. Si nos fijamos en los modelos de innovación, vemos cómo estas tecnologías, además de abarcar los dos primeros escalones, de la innovación, ¿no? La innovación continua o incremental, de innovar en procesos o productos y servicios, nos permite llegar hasta el tercer escalón, a la innovación disruptiva, a la innovación, a disrupción de modelos de negocio, ¿vale? Hay muy pocas tecnologías que llegan a este tercer escalón. De hecho, la tecnología que todos utilizamos para explicar innovación disruptiva siempre es Internet. Internet es una tecnología que ha creado precisamente una serie de nuevos modelos de negocio que se han instaurado en nuestra sociedad, en nuestras startups, en nuestras empresas, y precisamente todos estamos intentando copiar el modelo de negocio por excelencia que ha traído en esa innovación disruptiva Internet, en este caso, en muchos sectores, como es el modelo de plataforma, ¿vale? Que hablaremos más adelante precisamente de él, ¿vale? Y cómo ahora con blockchain estamos viendo cómo buscar e innovar en nuevos modelos de negocio y precisamente la relación que puede haber entre los modelos de plataforma y la innovación disruptiva que nos pueda traer blockchain consigo, ¿vale? Cuando hablamos de innovación disruptiva, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, muchas veces hablamos de cualquier tecnología, digo cualquier entre comillas, y que por muy, muy útil que sea y muy interesante, pues seguramente no cumpla con las características que nos adelantaban los profesores de Harvard en su artículo del 95, Disruptive Technologies Catching the Wave, que es el primer artículo en el que hablábamos precisamente de tecnologías disruptivas y de innovación disruptivas y de cómo las empresas y los líderes debían de invertir, examinar y empezar a jugar con las tecnologías disruptivas, aunque todavía no fueran tecnologías realmente eficientes, fueran mucho menos eficientes que las tecnologías de su época, pero advirtiendo precisamente que la innovación disruptiva está en cambiar esos modelos de negocio y que eso no se hace contratando a un genial técnico y copiando lo de la compañía al lado, sino que esto, pues seguramente hay que jugar mucho con la tecnología, comprenderla, interiorizarla para poder generar esas nuevas ideas de cómo aplicar y generar negocio con estas tecnologías de forma disruptiva, ¿vale? Cambiando todo lo preestablecido. Para el que tenga curiosidad sobre esos temas, le recomiendo el libro de Christensen, El dilema del innovador, que realmente, aunque luego hay bibliografía en la que podéis seguir analizando posteriormente, bueno, yo creo que es la Biblia de la innovación disruptiva. Y estamos ante una innovación disruptiva y precisamente por eso en los últimos meses personalmente he estado involucrado en el estudio sobre cómo impactaba la tecnología, las inversiones, las necesidades que determinaban las empresas con respecto a esta tecnología, tendencias y cómo realmente podía llegar a impactar, ¿vale? He analizado más de un centenar de proyectos en los que directamente he podido estar involucrado, incluso algunos más en los que, bueno, indirectamente he podido asesorar, etcétera, ¿vale?
Y precisamente lo que nos damos cuenta al analizar todo esto es que, bueno, lo primero que blockchain ahora mismo está sobre todo en estos dos primeros escalones de la innovación, ¿vale? Casi todos los proyectos blockchain se centran principalmente, proyectos que se han llevado a cabo, que se han puesto en marcha, etcétera, se centran principalmente en innovar en procesos, es decir, el business as usual, el seguir haciendo lo que hacíamos con una tecnología diferente, que sea más eficiente, que nos dé más certeza, más garantía, más confiabilidad. Bueno, cada tecnología nos dará algo, unas propiedades por las que merece la pena o no invertir, etcétera. Y tendremos que mirar el ROI, pero desde luego son proyectos con mucho menos riesgo. ¿Vale? El riesgo aquí puede estar en la tecnología, pero el resto de las variables del proyecto lo controlamos perfectamente, porque es hacer lo que ya estamos haciendo de otra forma más eficiente, pero hacer lo que estamos haciendo, ¿vale? Mejorar lo que hacemos, bueno, pues tiene un coste, requiere una inversión para una startup, para una gran empresa, etcétera, se puede dar como servicio, ¿vale? Pero bueno, ese coste es relativamente bajo con respecto a innovar y crear nuevos productos y servicios, ¿no? Digamos que entre los proyectos analizados casi todos van estas dos líneas y, bueno, pues depende del sector, luego hablaremos más en procesos o en productos, ¿vale? Y esto tiene también diferentes niveles de inversión o de alcance de estos proyectos, ¿vale? Desde luego, hasta encontrar el punto de retorno, la innovación en modelos de negocio, la innovación disruptiva, es la más costosa, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, pues que aparece y que se refleja en los estudios. Pero bueno, como os decía, los dos primeros escalones son lo más cubierto entre todos los proyectos analizados en los últimos meses, ¿vale? Si nos vamos por sectores, podemos ver cómo la inversión se está haciendo en 4 principales sectores, ¿vale? Las ICT o las TICs, principalmente, y hemos categorizado aquí los proyectos transversales, que no son orientados a un único sector, ¿vale? Que como veis, ocupan, bueno, pues un cuarto del número de proyectos, ¿vale? Vistos como número de proyectos analizados. La industria 4.0, la salud y la energía son los 4 proyectos, o sea, 4 sectores en los que más proyectos se están haciendo de blockchain, ¿vale? Seguidos por construcción, y pues con la sorpresa, no tanta, pero bueno, en cierto modo, de que la logística o el mundo financiero son los que menos número de proyectos están moviendo. Seguramente en cuanto a números son más bajos, pero también, bueno, los que hay están teniendo gran éxito, ¿no? Pues porque, como hablaremos, bueno, por la tipología de esos proyectos, ¿vale? Si nos fijamos en la inversión, bueno, en la inversión que se han hecho en estos proyectos, vemos cosas curiosas, ¿no? Como los proyectos, digamos, transversales, así como los de Industria 4.0, claramente tienen una inversión muy superior, ¿vale? El alcance tanto económico como técnico de esos proyectos, pero lo estamos viendo en el alcance económico, que es más fácil de objetivar, es mucho mayor que el del resto, ¿vale? De hecho, si os fijáis, el ratio entre el porcentaje que esos sectores ocupan en número de proyectos frente al revenue, al alcance, a la inversión que hacen esos sectores económica en esos proyectos, veis que hay una mayor inversión o representan una mayor inversión entre los proyectos acumulados, estudiados, frente a los iniciales, ¿vale? Esto es a destacar precisamente porque analizando estos proyectos en el detalle te das cuenta de que hay más proyectos de estos que intentan disrumpir modelos de negocio o que, bueno, que hacen un pequeño chequeo a esos y muchos menos de los del primer escalón de mejora de procesos, ¿vale? Todo lo contrario que nos ocurre, fijaros, en las dos primeras, en construcción y government,
¿vale? Dos sectores que, bueno, pues construcción, si os fijáis o os podéis dar cuenta que, bueno, siendo un 10% de los proyectos son pequeños y además son de mejora de procesos, con lo cual su alcance económico es bajo precisamente por eso, porque no se está innovando o es una innovación continua, es una innovación en procesos, ¿vale? Se está cogiendo el blockchain para hacer más eficiente algunos de sus procesos. Lo mismo nos pasa en el government, no hay grandes innovaciones, es difícil. En el ámbito de government, además, al ser tan regulado y estar tan vigilado, digamos, bueno, pues son pequeñas innovaciones que precisamente nos están llevando a esos pequeños saltos, etcétera, ¿vale? Si nos fijamos, por terminar analizando el tipo de muestra que estamos analizando y las consecuencias que podemos sacar de aquí, vemos cómo también hay una mayor inversión en empresas medianas, sobre todo, y que sus proyectos son de más alcance, ¿vale? Con lo cual, si tuviéramos que decir quién está apostando a largo, con una visión más a largo y de disrumpir modelos de negocio, sorprendentemente o no, son las empresas medianas, seguidas por las grandes empresas, que seguramente aquí tienen mucho que ver sus departamentos de I+D, etcétera, pero el número más importante, como veis, son las empresas medianas. Son muestras, proyectos 2017-2019, no hemos tenido en cuenta 2020, ha habido menos movimiento, etcétera, y es un año raro. Por eso, bueno, pues que sepáis que esa es la muestra. Ni proyectos anteriores, que aunque los hubiere o hayamos participado, bueno, pues son menos significativos y tienen más que ver muchos, bueno, pues con lo típico, ¿no? de crear tokens muy básicos que no le llamamos ni tokens, sino casi criptomonedas, ¿no? Bueno, pues lo dicho, nos enmarcamos en estos ámbitos. Empresas medianas, mucha inversión por la parte de ICT, Industria 4.0, etcétera, ¿vale? Son los más innovadores, ¿vale? Hablando de blockchain. Analizando estos proyectos, lo que hemos hecho es también ir revisando, ir analizando la documentación relativa a estos proyectos y con el objetivo de encontrar cuál era el valor, el punto de decisión que les movía a estas empresas a invertir en blockchain, a intentar, bueno, disruptir negocios o lo que fuera, ¿vale? Ahí nos hemos dado cuenta, bueno, de que o nos han surgido un montón de keywords que hemos organizado, agrupado y, bueno, finalmente focalizado en 12 aspectos que eran recurrentes en muchos proyectos, ¿vale? Casi todos los proyectos tenían 3, 4 o 5 de estos aspectos que os voy a contar. De hecho, creo que sale la media en 4,47 concretamente, ¿vale? Si nos fijamos, muchos de ellos, o los primeros que os quiero presentar, son relativos a trazabilidad. Trazabilidad, que como ya lo adelantaba en la presentación, es algo que cada vez mucha más gente, cada vez que piensa blockchain, piensa en trazabilidad. Trazabilidad de, ya sea de activos o de procesos. Tenemos una tecnología que es genial para hacer trazabilidad. Estamos hablando de una tecnología en la que podemos tener el histórico, el historial de todos y los pequeños cambios y evoluciones de un activo o de un proceso, consensuados según las reglas o políticas de negocio consensuadas y programadas en ese programa blockchain, consensuadas y además de forma inalterable y puestas en orden de suceso, de cómo han ido sucediendo esas, digamos, esas pequeñas evoluciones o cambios del activo o del proceso. Es tan buena esa trazabilidad que nos permite, en el caso de, sobre todo, procesos, certificar de forma online, vamos a llamarlo online, los propios procesos y su cumplimiento regulatorio, perdón. Esto es así porque podemos programar en la blockchain esas condiciones que tienen que cumplir esas transacciones, esos pequeños cambios, evoluciones que sufren esos procesos, sobre todo, e informar de la no conformidad
a cualquiera de las partes, ya sea un regulador y la empresa que no lo cumple, etcétera, en tiempo real, etcétera, ¿vale? Y dejar incluso constancia de la no conformidad. Y mirar en cualquier momento y saber cuántas no conformidades existen, si las hubiera, y si es compliant o no un proceso o está certificado, por decirlo de alguna forma. Bueno, son ámbitos que están probando, sobre todo en entornos muy regulados, energía, finanzas, etcétera, ¿vale? Fijaros que la trazabilidad de activos no tienen por qué ser tangibles, a veces también son intangibles. En el ámbito energético estamos trazando el origen y procedencia de la energía renovable, por ejemplo, ¿vale? Para haceros un símil. Pero no quiero entrar en sectores concretos en este ejercicio, precisamente porque lo que quiero es que tengamos una herramienta, o lo que busco es que tengamos una herramienta en base a la cual tener los valores de blockchain e irlos aplicando y chequeando si aplican en diferentes entornos, que cada uno seamos expertos, para identificar posibles usos potenciales o beneficios de la tecnología, en vez de hacer al revés, ¿no? Cuando hacemos una review de todo para lo que se ha usado o para lo que creemos que se puede usar una tecnología en un ámbito, ¿no? Precisamente para que los expertos de un ámbito concreto puedan coger estos 12 puntos y analizarlos desde la perspectiva de su expertise, que es del dominio. Siempre que tenemos esta transparencia, o sea, esta trazabilidad, perdón, podemos hacerla evolucionar hacia una transparencia, es decir, si tenemos la trazabilidad de la accountability de los activos y de los procesos, y se la hacemos y le damos visibilidad a un tercero, ya sea porque tiene permisos para verla, porque lo puede descifrar todo el seguimiento, o porque estamos en una red permisionada y tiene visibilidad, por lo que fuera, le damos visibilidad a un tercero, lo que estamos haciendo es un ejercicio de transparencia. Además, el tercero puede saber en qué momento han pasado las cosas, viendo el resto de movimiento de esa red pública, red permisionada o lo que fuera, ¿vale? Y todas estas, generalmente, y las agrupo precisamente por ello, también suelen aparecer, las de trazabilidad muchas veces aparecen con transparencia, otras veces no, transparencia puede aparecer por su lado, pero todas ellas, las tres, suelen aparecer muchas veces o aparecen muchas veces precisamente con otra característica que se repite una y otra vez o es demandada y otra vez: confiabilidad e integridad de la información. Las empresas, los casos de uso demandan confiabilidad, demandan una fuente de la verdad, ¿vale? Con diferentes palabras lo pueden demandar, pero al final se puede resumir en eso. Necesitan una fuente de información fiable, ¿vale? Para tomar decisiones, para hacer lo que sea. Luego veremos algún caso en el que claramente se hace falta también, ¿vale? Hay otro tipo de características que tiene que ver con bueno, pues la automatización, la compartición, etcétera, ¿vale? Precisamente la gestión de activos y procesos compartidos es otra característica, otra feature que es altamente demandada en estos proyectos, ¿vale? Proyectos en los que, bueno, pues de diferentes empresas u organismos disponen una serie de activos que quieren poner en común y de los cuales se quieren beneficiar todos, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo de un análisis que estuvimos haciendo y un diseño para una alianza bueno, de empresas de refinerías y petróleo, etcétera, gasoil del norte de Europa, en el que, bueno, pues tenían que tener una serie de activos safety y llevaban años esperando a tener una tecnología, a tener una solución para no tener que tener todos el activo de safety en cada una de sus instalaciones o puntos críticos, sino, bueno, pues si como la normativa y la realidad lo que demanda es un activo a menos de 100 kilómetros de ese punto crítico, bueno, pues compartirlo. Si tú y yo tenemos, o nosotros cuatro tenemos una refinería cada uno, por ejemplo, o un pozo petrolífero a menos de 50 o 100 kilómetros, que es lo que pedía la normativa entre nosotros, pues lo que sí necesito es tener certeza
de que si igual no necesitamos tener 4, sino uno o un par de ellos y tener certeza de que en todo momento están todos activos, los dos activos, o al menos hay uno para los otros 4, ¿no? Que en definitiva que todos los puntos críticos están cubiertos por la protección de uno de esos activos, ¿vale? Y que si soy el gestor de uno de ellos, ya no lo gestiono yo, lo gestionamos entre todos. Y si lo quiero llevar a mantenimiento, que eso es estar una semana fuera de funcionamiento, tengo que tener el consenso, tengo que cumplir las reglas de negocio establecidas para todos nosotros, en nuestro caso de uso, porque estamos gestionando, ya no es mi activo y ya no es mi proceso, ya es un activo y un proceso compartido. Y esto en blockchain se hace genial. ¿Por qué? Pues porque tenemos una visión única, sincronizada todos sobre el estado de cada uno de los activos. Y llegamos a un consenso, a veces un consenso técnico que no tiene por qué ser lo mejor, ni siquiera el primero que ha pedido retirar un activo, pero le vamos a dar permiso a uno y a otro no, ¿vale? Y esto nos sirve. Lo que queremos es gestionar esos activos para que siempre, siempre, siempre garanticemos el cumplimiento. Automatización de procesos de cualquier tipo, es decir, hasta ahora en muchos casos no nos atrevíamos a automatizar procesos, pero lo que buscan muchos casos de uso es automatizar sus propias decisiones en base a información de terceros. Pero esa información de terceros no les vale que esté en una web, ni hacer un scrawler, ni siquiera que esté en un servicio web. Lo que quieren es que esté de forma fiable y robusta y para siempre, entre comillas, en un sitio donde ellos, si toman una decisión y es equivocada, puedan verificar o no y demostrar que en ese momento ese tercero decía que esto estaba así, que era A o B, y que si lo cambia a B y es después, pues puedan saber si es antes o después de ese evento. En cualquier caso, lo que estamos haciendo es automatizar nuestros procesos o los procesos de nuestros activos, ¿vale? Pueden ser también cosas, IoT, en función de información de terceros. Con certeza, con garantía, con confiabilidad, como decíamos antes, ¿vale? Y cuando esas automatizaciones lo que son es de las relaciones entre varios partícipes, lo que estamos hablando es de del sueño de Nick Szabo del 92. Estamos hablando de aquello que empecé a idear en el 92 y empecé a escribir en su blog, de ese primer paper en el 94, en el que hablaba de digitalizar los contratos de forma que, independientemente de que las partes luego quieran o no cumplir con lo que habían pactado, se tenga que cumplir esa voluntad, ¿vale? Los smart contracts son esos contratos digitales que nos permiten precisamente que, independientemente de la voluntad de las partes, se cumplen, porque ese tercero entre nosotros es un tercero técnico y es ese programa blockchain. Ahora le llamamos smart contract precisamente porque fueron los primeros programas, le llamamos smart contracts a cualquier programa de blockchain, automatice lo que automatice, ¿vale? Pero sería una categoría dentro de la automatización de procesos. Hay otro grupo, y no son dispares, todos estos que os estoy presentando, otros muchos que lo que necesitan o lo que están demandando estos proyectos, estas innovaciones o estas startups son nuevos productos basados en identidad digital, en esa nueva identidad soberana que permita a los usuarios gobernar su propia identidad y ser soberanos, o lo que están buscando es la soberanía de sus datos, ¿no? Recordar, identidad es mucho más allá del usuario password, estamos hablando, o un método de autenticación, estamos hablando de todos los atributos que conforman nuestra identidad, nuestro sexo, nuestro padrón, nuestros estudios, nuestros, no sé, nuestro H-index, lo que sea, ¿vale? Y en el segundo de los casos, en la soberanía del dato y los servicios, lo que estamos hablando ya no es de una persona y de sus atributos de su identidad, y de cómo se enriquece su identidad y cómo gobierna esos atributos para que no los gobiernen los IDPs, los Identity Providers de turno, y los gobierne ellos mismos, ¿vale? En el caso de la soberanía del dato, aunque las palabras son similares y el objetivo es igual, el caso es diferente. Ahora mismo lo que no nos atrevemos muchas empresas es a compartir nuestros datos, porque una vez que se los ponemos a disposición de un tercero, ese tercero los puede seguir explotando sin que nosotros tengamos el control sobre cómo explotarlos. Y precisamente esto es lo que buscamos erradicar.
que cada uno siga teniendo sus datos y pueda explotar o entrenar modelos matemáticos con datos de terceros sin tener esos datos, haciendo uso de tecnologías como blockchain en conjunción con multiparty computation, homomorphic encryption, etc. Y al revés, que tú le puedas dar un servicio sobre los datos de un tercero sin que puedas desvelar esos datos del tercero ni que el tercero pueda conocer tu algoritmo, ¿vale? Y por último, el último caso, estamos hablando de desintermediación, descentralización, ¿vale? Tanto de procesos, ¿vale? Lo que salía en los periódicos, quitar intermediarios, etcétera, bueno, pues sigue siendo demandado, pero es algo, bueno, complicado a nivel de negocio, pero fácil a nivel técnicamente muchas veces, de transacciones machine to machine, incluso de la machine economy, que es algo ya más avanzado y que tiene relación con el siguiente, ¿vale? Pero realmente que las IoT o los dispositivos puedan interactuar entre ellos sin terceros que sean puntos únicos o críticos de fallo, ¿vale? Y modelos de negocio descentralizados, que es de lo que precisamente vamos a hablar ahora. Lo dicho, blockchain, precisamente con estos últimos puntos de descentralización y la descentralización de modelos de negocio, o el juntar esto con el M2M que nos da la Machine Economy, es donde llegamos a esa descentralización de modelos de negocio y llegamos a ese tercer escalón de la innovación. Es ahí a donde queremos llegar. Pero no obstante, todas estas características, una vez identificados estos valores, nos permiten identificar, como decíamos, nuevas oportunidades en otros nichos, ¿vale? Que nos sirvan para identificar nuevos productos o proyectos o servicios a los emprendedores gracias a la tecnología, ¿vale? Y pasamos y cerramos hablando de esa economía descentralizada, de esa Decentralized Token Economy, que precisamente ataca directamente a esos modelos de plataforma que creó Internet o promovió Internet y que todos intentamos copiar. Y todos intentamos copiar porque son los modelos de negocio más rentables en cualquier sector, ¿vale? Y además, encima, se pueden crear, como en los ejemplos que tenéis en la pantalla, de forma con una inversión mucho menor, etcétera, ¿vale? Son los modelos en los que todo inversor querría invertir o por lo menos querría invertir hasta la llegada masiva de la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque realmente a día de hoy estas plataformas, estas empresas, lo único que hacen es poner a disposición, o lo principal que hacen es poner a disposición esas plataformas para las personas. A día de hoy con blockchain, siendo una tecnología que lo que mejor hace es intermediar de forma segura entre dos partes, no necesitamos a una empresa cotizada en el Nasdaq para darnos este servicio, sino que un programa blockchain, una red pública, nos puede ofrecer ese mismo servicio. Es un caso similar a la Wikipedia en Internet para ofrecer información. Nos tenemos aquí en relativo a los modelos de negocio. Las plataformas van a seguir siendo necesarias, pero puede que con blockchain no sigan siendo el modelo de negocio. Esto es lo que queríamos precisamente terminar hablando hoy, viendo cómo hasta ahora estamos acostumbrados, y los inversores y los emprendedores, pues conocemos las divisas y el intercambio de valores siempre en divisas, y las plataformas lo que hacen es intermediar entre un montón de gente, ¿vale? Son el núcleo y quien se queda además el dinero. Entre un 35 y un 40%, o 45%, depende del sector, del valor en una cadena de generación de valor se lo queda la plataforma, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Vamos precisamente de este mundo al que tenéis en el otro lado, que es una economía tokenizada, es decir, en donde podamos crear pequeñas fichas virtuales que representen valor, el que queramos. Podemos crear tokens que representen el derecho al visionado de este vídeo cuando luego lo pongamos online, o el acceso en online, o crear tokens que representen la energía, 1 kilovatio hora, o el derecho de consumir una plataforma, lo que queramos. Se van a crear tokens para gestionar las relaciones precisamente entre la comunidad, porque las relaciones ya no van a ser a través de un intermediario, sino van a ser relaciones
entre nosotros como comunidad. Ejemplos de todo esto me gustaría destacar principalmente OpenBazar para que os deis cuenta y al entrar en la web veáis cómo esto es un proyecto open source que no lo controla nadie, ni siquiera nadie pone recursos para que esto funcione, sino que son los propios usuarios de OpenBazar los que dan el soporte a la red blockchain específica para OpenBazar. Es un ejemplo muy claro de cómo OpenBazar puede ser el sustituto de un eBay, un AliExpress, un Amazon en su parte no logística, sino en la parte de compraventa de bienes de primera, segunda mano, etcétera, ¿vale? Fijaros, OpenBazar es simplemente un programa y hace lo mismo que estas empresas cotizadas, ¿vale? Lo mismo que Filecoin. Filecoin, en este caso, lo que nos da es, bueno, pues si yo pongo en este ordenador 1 giga y lo comparto con la comunidad, se me van generando unos tokens, unas fichas, como las del casino, que yo puedo utilizar precisamente para guardar mis datos, ¿no? Yo doy un servicio a la comunidad y como soy un prosumidor, pues me corresponden con unas fichas que yo puedo gastar, ¿vale? Esto va de comunidad y en que entre nosotros nos aportamos valor y que no necesitemos precisamente de esos terceros. Con lo cual, ¿dónde está el modelo de negocio? Bueno, pues precisamente es lo que tenemos que empezar a buscar y es precisamente lo siguiente en lo que empezaremos a trabajar. Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio? Estudiar a esas startups que ya están trabajando en crear y disrumpir los modelos de negocio para decir si el que vino con Internet, que es los modelos de plataforma, ya no es el que va a seguir con blockchain, ¿cuál va a ser? ¿O cuáles van a ser? ¿O cómo van a ser? Bueno, pues esto es precisamente en lo que hay que trabajar, en lo que estamos empezando a trabajar y en lo que, bueno, espero que dentro de pocos podamos contar, pero de momento simplemente comentaros que, bueno, pues que esto no es nuevo, ha pasado más veces y los que me conocéis sabéis que me encanta esta frase de Charles, ¿vale? Charles Darwin decía hace muchos años que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio y tenemos que adaptarnos a este cambio. Las empresas, las startups, se tienen que adaptar a este cambio y las grandes y las medianas, que son las que más están experimentando. Y precisamente gracias a ello encontrarán esos nuevos océanos azules. Hasta aquí os quería comentar. Muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas, JJ, o ronda de preguntas. Entiendo que sí. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, pues o la puede hacer por el chat o si quiere entrar directamente o prefiera. Vale. O sea, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, he preguntado antes por el chat a Óscar, cuando hablaba del tema de la gestión propia de la identidad digital, si no es un poco difícil actualmente por parte de los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Ahí está un poco la polémica que hay, por ejemplo, con Google, Facebook y todo este tipo de empresas por el uso de los datos privados. ¿Tú crees que en un futuro va a ser posible que cada uno gestione su propia identidad digital? Óscar. Sí, a ver, yo creo que para muchos ámbitos sí. No tiene por qué ser, como siempre, un todo o nada y seguramente haya ámbitos en los que, bueno, sigamos utilizando identity providers. Pero seguramente, bueno, esto es un viejo dilema, ¿eh? O sea, me acuerdo por el 2007, cuando ya hace 13 años estábamos trabajando en OpenID, que luego terminó en OpenID Connect, y precisamente el trabajo era desde la parte más técnica en crear que cada uno fuera el gestor de su identidad, pero necesitábamos tener cada uno un servidor, si os acordáis, ¿vale? Con blockchain lo bueno es que no tenemos que cada uno montarnos una infraestructura, sino que la propia red blockchain nos da soporte y no tenemos que estar nosotros, entre comillas, minando, ¿vale? Esta es la gran diferencia. Mientras que la otra consiguieron los Google, Facebook, etcétera, dar la vuelta y hacerse con los identity providers y coger y decir, mira, esto mismo que han inventado los tecnólogos para que es la libertad de la identidad de cada uno, lo cogemos y lo utilizamos para ser nosotros los providers
y le dieron la vuelta. En este caso, mientras esas transacciones en la blockchain no sean caras y sea sencillo, que ahora es lo que se está trabajando. Hay, por ejemplo, un proyecto muy interesante en Alemania, no recuerdo la universidad que lo llevaba, pero que se ha presentado al ING Trust y estoy de coach en ellos, con estas chicas. Lo que están haciendo precisamente es mirar toda la usabilidad de todas las plataformas de Self-Sovereign Identity, ¿vale? Mientras tengamos esa usabilidad, que a día de hoy está regular, pero que está mejorando mucho, y mientras el precio, digamos, el coste de ese registro no sea muy alto, es fácil que terminemos para muchas cosas utilizándola. A las financieras, a los gobiernos, en cierto modo, por una parte les interesa mucho. Les interesa mucho porque el coste de las multas, de las sanciones por RGPD, por pérdida de fuga de información, etcétera, es muy alto, el riesgo es alto por ejemplo, los gobiernos no están explotando, no deben explotar nuestra información con fines económicos. Con lo cual, para ellos es algo que tienen que custodiar, que les puede suponer un problema, una pérdida de credibilidad importante y, sin embargo, no tiene un beneficio directo, ¿no? Por eso hay muchas organizaciones, gobiernos, gubernamentales, que están experimentando ya con Self-Sovereign Identity, ¿vale? Tanto en varias regiones de España como el gobierno, digamos, central, colaborando con el viaje de EVA y similares con Europa, ¿vale? Entonces, para lo público está claro que es un beneficio y que además permite la interoperabilidad sencilla para muchas cosas. En lo privado, bueno, pues tiene sus ventajas. Aunque pierdan una cosa, por ejemplo, en el ámbito financiero lo que ganan o el positivo para las entidades financieras es que, bueno, pues que pueden estandarizar ciertos procesos y que si una, por ejemplo, le ha hecho el anti-money laundering o le ha hecho el know your customer a un cliente, ese sirve para el resto. Con lo cual, ellos se pueden amortizar esos trabajos que hace una de ellas en el resto. Y eso es algo sobre lo que no compiten, ¿vale? Con lo cual, pueden tener ese nivel de cooperación y luego competir en los productos, no en los procedimientos que tienen que hacer para cumplir con las normativas y poder ofrecer esos productos, ¿vale? Entonces, sí se está viendo en esos dos sectores, gobierno y entidades financieras, bueno, pasos firmes hacia adelante. Esto no interesa a Google o a Facebook, desde luego, pero a estas entidades sí. Y bueno, pues son grandes actores que, aunque bueno, que seguramente muchos les sigan, otros no, pero que serían ya suficientes si terminan de dar el paso como para que esto empiece a ser una realidad. Tienes el mute, José Daniel, perdona. Ahora. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo soy alumno de la UNED y también estoy haciendo un curso a través de la UNED de Internet de la energía, basado en Internet de las cosas. Y bueno, aún estoy en la fase inicial, no lo he completado, pero se habla de blockchain para lo que es el tema, por ejemplo, de intercambio de energía solar entre vecinos, por ejemplo, ¿no? A mí me sobra, tengo un excedente en un pueblo de Villarriba y se lo vendo a mi amigo vecino que vive en Villabajo porque hay nubes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que los diferentes gobiernos españoles lo que han hecho últimamente es asegurar lo que es, digamos, los intereses de las grandes empresas energéticas, poniendo trabas a lo que es el autoconsumo. ¿Tú lo ves esto viable, lo que es, digamos, el blockchain aplicado a lo que es el intercambio de energía solar, por ejemplo? A ver, la normativa en muchas partes de Europa estaba aprobado ya y mucho mejor que en España. En España se aprobó a principios del 2019 la de autoconsumo y debajo bueno, pues si ves la escala energética, ¿no? Lo más cercano a nosotros
es el centro de transformación, ¿vale? Y luego, imagínate, hay 100 centros de transformación y una subestación encima y luego ya red eléctrica, ¿no? El transporte, etcétera. Pero en la distribución, todo lo que cae sobre el mismo centro de transformación, que puede ser, bueno, pues un par de manzanas, 3 manzanas, un pueblo pequeño, etcétera, digamos que esto ya es posible, ¿vale? Legalmente. Sin ninguna traba ni ninguna, bueno, pues sin ningún problema. El problema es que esta libertad, sobre todo, legalmente está en la parte más vecindad, por debajo del mismo centro de transformación. Esto es un ámbito muy local. Bueno, blockchain lo que está pensando es en abrirlo mucho más. Cuando lo queremos abrir más, aquí empiezan las trabas en España, ¿vale? Cuando nos salimos de ese intercambio tan local, que puede ser yo con mi vecino de abajo, yo con el del bloque de allí, cuando nos salimos del centro de transformación nos encontramos en que ya, aunque es posible, necesitamos ya, no es peer-to-peer, sino necesitamos una entidad energética en medio. Podría estar operando con blockchain de forma muy eficiente, pero algo tiene que haber. Ya no es tan peer-to-peer. Entonces, ahí está la traba, ¿no? O por lo menos como se aprobó en el 2019, no tengo conocimiento de que haya habido actualizaciones. Entonces, la traba está principalmente ahí, en el centro de transformación. Por debajo del centro de transformación, que puede haber miles de hogares, pero es muy local, ¿vale? Porque es una malla. El centro de transformación es antes del smart meter que tienes en casa, en la otra instalación común para mucha gente que hay a la que se conecta tu meter, ¿vale? Por debajo del centro de transformación creo que es posible hacer un peer-to-peer. Por encima necesitamos a alguien, a un organismo. Y ese organismo podría ser una fundación que está operando, pero ya hay que crear algo, ya no es tan sencillo. No sé si tenéis más. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Hola, bueno, pues mira, aprovechando que tengo yo también soy de la UNED, soy Rafael Pastor, pero en mi caso yo soy profesor de la Escuela de Informática. Yo tenía dos preguntas, bueno, más que dos preguntas, dos puntos de vista tuyos quizá más personales, ¿no? Porque tienen que ver, has hablado de los modelos de negocio, pero a mí una parte me preocupa mucho que es el soporte tecnológico en el sentido de que eso da el soporte al modelo de negocio a la empresa. Y la primera, bueno, me las has respondido un poquito, pues estabas hablando un poco de lo que es el soporte en la parte de plataforma tecnológica para la distribución de esas, vamos a llamar, aplicaciones o modelos de negocio sobre blockchain, que a día de hoy son bastante cortas. Me explico. Tenéis Alastria o está Alastria por medio de ciertos consorcios, pero no hay una tecnología un poco más extendida a nivel mundial para poder realizar o extender, como fue con Internet un poco, el modelo de negocio basado en tecnología blockchain, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? Y entre que también viene la segunda pregunta, tiene que ver con la parte de estandarización, ¿de acuerdo? No veo de regulación, sino de estandarización, y como sé que lo has dicho, estás en la UNE, me imagino que estás en los comités correspondientes, yo también conozco a gente de los comités, sí que había varias opciones, varios grupos de trabajo trabajando en varios aspectos, pero a mí me preocupaba, bueno, me gustaría saber un poco cómo está el comité de gobernanza, porque creo que es muy relevante en cuanto a la definición de los estándares de uso y trabajo desde ese punto de vista de las instituciones, empresas que están desarrollando aplicaciones en todos los ámbitos que has indicado en la presentación. Y agradecerte mucho la presentación, ¿vale? Ha sido bastante didáctica y muchas gracias por la presentación. Gracias, Rafael. Vale, pues te comento. A ver, pues bajo mi punto de vista, independientemente de pues una Alastria o plataformas similares que podamos montar más al servicio de las empresas también, etcétera, la red común, la red global en este caso, bueno, pues yo creo que son las redes Bitcoin, Ethereum, sobre todo Ethereum, además si estamos pensando como ingenieros no en el intercambio de valor tanto, sino como si fuera un Amazon. Ethereum es como si fuera el Amazon, pero del blockchain, ¿no? Y los similares, ¿vale? Yo creo que esas redes públicas abiertas, creo que son esa infraestructura
que puede ser como Internet. Internet es abierto también, al contrario que las intranet, ¿no? Creo que esas redes públicas como Ethereum son esa infraestructura sobre la que poder y sobre las que las startups, muchas startups están poniendo sus modelos de negocio, sus empresas, sus procesos, ¿vale? Y lo que les permite escalar de un cliente a 10.000 millones de clientes de un minuto al siguiente. Porque si la red lo aguanta, que eso ya es otro tema, porque bueno, pues Ethereum tiene y similares tienen bueno, pues que mejorar en su eficiencia, ya lo decíamos al principio, estas tecnologías todavía no son tan eficientes como las tecnologías tradicionales, pero sí lo que le permiten a emprendedores, bueno, pues yo subo mi smart contract a Ethereum, que hace una funcionalidad y que la gente lo puede empezar a utilizar. Y puedo crear una decentralized application, es una aplicación descentralizada, y no me preocupo por escalar ni por los costes digamos, de funcionamiento. La traba es que, a diferencia de una Elastic y similares, que es mucho más sencilla, es mucho más tradicional en el sentido en el que, bueno, pues yo, si quiero dar un servicio apoyado en Alastria, pues yo como empresa, si hubiera algún coste de operación, lo asumiría yo, pero los clientes no. En las redes públicas es el que llama, es el cliente final el que tiene que de alguna forma pagar por la ejecución de cada uno de sus llamadas. Eso es complicado, ¿vale? Entonces, creo que no es un tema tan técnico, sino, bueno, de ese cambio de chip que tenemos que hacer todos, en el que igual el usuario, sí, se le respetan todos los datos y tiene privacidad, pero quizás tenga que pagar unos euros por cada una de las llamadas que hace. Y ese es el cambio principalmente, ¿vale? En el caso de la gobernanza y de la estandarización, sí decirte que tanto en UNE como en la OCDE se han estado mirando el tema de gobernanza, ¿vale? El objetivo de UNE es tener para el 2021, el objetivo de ISO y del espejo en UNE es de tener para el 2021, si no recuerdo mal, ya estas propuestas, ¿vale? Se está trabajando quizás, o al menos en UNE, hemos estado trabajando mucho más, yo puntualmente, en la parte de identidad. Seguramente por la influencia de que en Alastria se ha estado trabajando principalmente en identidad, aunque también se ha trabajado bastante en gobernanza en Alastria, pero en un ámbito muy concreto de públicas permisionadas. En la UNE, lo que se pretende normalizar, las fechas son 2021, se ha trabajado desde el capítulo español mucho en identidad. Se ha llevado tanto lo propio como lo heredado de Alastria y en gobernanza también se ha avanzado, pero es un ámbito complejo. Porque tienen que cambiar mucho los modelos de negocio, los formatos de la empresa para realmente hacer una gobernanza y no sabemos cómo van a ser, ¿vale? Y es muy complejo estandarizar o normalizar, mejor dicho, algo sin saber cómo va a ser. Y este es el problema, ¿no? O sea, crear precedentes o normalizar algo es muy complejo, porque estamos en una tecnología muy novel, que aunque llevemos 11 años de operación de Bitcoin, realmente como tecnología es novel y estamos descubriendo hoy todavía, bueno, pues cómo va a cambiar nuestras empresas. Entonces, sería muy fácil, relativamente más fácil normalizar. Bien, vale, pues coges una red privada, pum, lo normalizamos la gobernanza, o una red totalmente abierta también, pero crear algo general es mucho más complejo, ¿vale? Y sobre todo en la abierta, en las redes abiertas se dan diferentes corrientes y estamos todavía, bueno, no sabemos cómo va a terminar todo esto y ni siquiera hay un consenso a día de hoy sobre la diferencia entre blockchain y DLT, ¿vale? Y hay corrientes, ¿vale? Te puedes encontrar simplemente en esta cosa que es tan sencilla, te puedes encontrar con una corriente y dentro de las conversaciones, dentro de la propia ISO, te encuentras con la rama que dice DLT
es el conjunto de tecnologías y blockchain es una arquitectura concreta de registros distribuidos como las DAG, las grafos acíclicos dirigidos, son otra arquitectura, pero también de una red DLT, una Distributed Layer Technologies. Y hay otra rama más purista, más ligada seguramente al sentimiento también muy de criptoanarquista, de los cyberpunk, que considera que blockchain solo son las redes públicas abiertas y no permisionadas, ¿vale? Y pseudoanónimas. Y el resto son DLTs, ¿vale? Entonces, si tenemos estos problemas simplemente para definir algo, porque es muy novel, pues imagínate cómo vamos en la parte de gobernanza. Muchas gracias, Óscar. Yo coincido plenamente contigo. ¿Sabes? A mí me preocupa mucho el tema de la interoperabilidad y eso quizá pasa por la normalización probablemente. Además, Javier lo acaba de poner en el chat, yo creo, muy clarito. También está Yekubo trabajando en la parte de gobernanza. Y como bien dices, al final nos tocará trabajar en dos ámbitos distintos, en redes permisionadas y en redes abiertas, y parece que Ethereum es el estándar de... ya nunca me acuerdo si es de facto, de hecho, pero acaba siendo el estándar en estas cosas. Bueno, no paro mucho más y te agradezco mucho la respuesta y la presentación. A ti. Sí, es verdad, y una cosa que se me había olvidado comentar es, y yo creo que es interesante, donde sí se ha avanzado y hay un acuerdo sectorial importante, es alrededor de la identidad soberana. Tenéis en la web de 3C información muy interesante sobre el DID, el Decentralized Identities, y las DCs, ¿no? Las credenciales verificables, sobre el que, construyendo sobre anteriores, sobre URL y sobre anteriores estándares, se ha construido algo que se ha acordado y que yo creo que es lo que se está, pues diferentes proyectos están empezando a adoptar, ¿no? En ese caso concreto puntual es más fácil porque acotamos a un ámbito concreto. Sí es verdad que sí se está llegando más rápido a un consenso, ¿eh? O sea, que eso se me había olvidado comentaros. Fenomenal, muy bien. Pues muchas gracias, Óscar. Ya creo que nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos alargado aquí, pero bien, bien. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y nada, que este árbol sigue habiendo ahora más ponencias. Nosotros tenemos otra el miércoles, una mesa redonda y os esperamos a todos en ella. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias, Óscar. Muchas gracias, un saludo, buena tarde.